Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde, desde la razón, daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Ciertamente, los enemigos de la doctrina de la Trinidad, en ocasiones para contravenir esta doctrina, apelan a pasajes como por ejemplo, 2 de Samuel 7:22, donde leemos: Grande eres, oh Señor, pues no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. Entonces los antitrinitarios argumentan: acá se está diciendo en la Biblia misma que no hay otro Dios fuera de Dios. Pero la doctrina de la Trinidad implica que hay un Dios fuera de Dios porque el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Entonces el Hijo, al ser Dios y distinto al Padre, sería un Dios fuera de Dios. Hay que decir que esa es una gigantesca falacia de hombre de paja. La doctrina de la Trinidad no sostiene eso que le están atribuyendo. No se dice jamás que el Hijo es un Dios por fuera de la divinidad de Dios Padre. No se trata de eso, sino que rigurosamente formulada la doctrina de la Trinidad implica que Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo personas distintas, son cada uno Dios con exactamente la misma esencia divina. No se trata de que el Padre es Dios con una esencia divina y el Hijo es Dios con otra esencia divina y el Espíritu Santo es Dios con otra esencia divina, porque si ese fuera el caso, al haber tres esencias divinas, tres seres, tendríamos tres dioses. No, esa no es la formulación, sino son personas distintas en la misma esencia divina. Hay un solo Dios. Entonces acá no se trata de afirmar que el Hijo sea un Dios fuera de la divinidad de Dios Padre, sino en la misma divinidad. Esto queda claro de las palabras del propio Jesús, quien en Juan 10:30 dice: yo y el Padre somos uno. Vamos a analizar este pasaje con un poco de detalle. En el año 2019 yo sostuve un debate defendiendo la doctrina de la Trinidad frente al teólogo unicitario Julio César Clavijo Sierra. Él, sosteniendo una postura unicitaria, plantea que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no son realmente personas distintas, sino simplemente distintos roles o distintos nombres de un solo Dios unipersonal. Trinitarios y unicitarios estamos de acuerdo en que hay un solo Dios. Pero la discrepancia es que los trinitarios sostenemos que hay realmente tres personas divinas en ese único Dios, en esa única esencia divina. En cambio, los unicitarios sostienen que hay una única persona, de tal modo que el Padre y el Hijo, según ellos, no serían personas realmente distintas, sino que el Hijo no sería más que el Padre encarnado. Pero esto queda claramente refutado por Juan 10:30, porque Jesús dice: yo y el Padre somos uno. Al decir somos, está implicando una pluralidad de personas. O sea, este es un término, un pronombre, ¿no? una forma de uso de ser con el pronombre nosotros. Y nosotros implica una pluralidad de personas. Por ejemplo, yo tengo un rol de esposo y un rol de padre, pero no me refiero a ambos roles como somos, porque soy una única persona con ambos roles. Entonces, dicho eso, volvamos al pasaje de Juan 10:30. En el debate yo cité el mismo libro de Julio César Clavijo para refutarlo, y él no fue capaz de dar respuesta sobre ese punto durante el debate. Pues bien, voy a volver a incidir con ello y voy a citar aquello que refería en el debate. En su libro Un Dios falso llamado Trinidad, publicado en 2007, escribe: la palabra griega que en Juan 10:30 se traduce uno es gen. Esta palabra no indica que se trate de uno en persona o en propósito, sino uno en esencia y naturaleza. Una traducción más literal sería: el Padre y yo somos lo mismo. Juan 10:30 dice: yo y el Padre somos uno. Entonces, Clavijo está diciendo que el término griego para hablar de uno, gen, no se refiere a unidad en persona, lo cual implica que el Padre y el Hijo no serían la misma persona, que es justamente lo que afirman los unicitarios, que son la misma persona. Bueno, eso se está negando a partir de esta cita. Y luego Clavijo dice que el término gen implica que son uno en esencia. Entonces tenemos al Padre y el Hijo que no son uno en persona porque son personas distintas, pero al mismo tiempo que son uno en esencia. Personas distintas
en una unidad de esencia divina. Eso es lo que siempre hemos sostenido los trinitarios. Así que la propia cita de Julio César Clavijo termina validando la postura trinitaria. Veíamos que la herejía unicitaria, que niega la doctrina de la Trinidad, lo que dice es que en Dios hay una sola persona, no tres personas divinas, sino una única persona que va tomando simplemente distintos roles o distintos modos. De ahí que a esta herejía también se le haya conocido como modalismo. Pues bien, estos unicitarios, para intentar validar su postura, a veces acuden a pasajes como Apocalipsis 22 del 3 al 4. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Se refiere a la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén. Y sus siervos le servirán, y verán su rostro, prosopon, y su nombre estará en sus frentes. El razonamiento de los unicitarios es así, dicen. Acá se está hablando de Dios, de la gloria de Dios ahí en el cielo, en la nueva Jerusalén. Y se le está aplicando el término prosopon. Y el término prosopon significa persona. Entonces, si a Dios se le está aplicando el término persona, significa que Dios es una única persona y por lo tanto la doctrina de la Trinidad es falsa, porque no se trataría de tres personas divinas en una única esencia divina, sino de una sola persona que constituiría a Dios y punto. Parece fuerte a primera vista este argumento de los unicitarios. Pero la verdad es que es un argumento bastante débil si uno realiza un análisis riguroso de la cuestión. Sucede que este argumento comete gravemente una falacia exegética conocida como anacronismo semántico. El gran académico D. E. Carson, en su libro Falacias exegéticas, lo explica así. Anacronismo semántico. Esta falacia se da cuando un uso posterior de una palabra es leído en la literatura anterior. Ciertamente el contenido de la doctrina de la Trinidad está presente en el Nuevo Testamento desde el siglo I. Pero las discusiones teológicas, terminológicas, filosóficas, en torno a la doctrina de la Trinidad se dieron principalmente en siglos posteriores. Y esto implicó dilucidar con más cuidado la cuestión de doctrina. Así, por ejemplo, en el Concilio de Nicea se proclama que el Padre y el Hijo son homoousios, es decir, de la misma sustancia. El término homoousios no aparece directamente en el Nuevo Testamento, pero eso no quita que esté reflejando una verdad bíblica. Porque ya les leía que en Juan 10:30 Jesús dice: yo y el Padre somos uno. Y de acuerdo con la cita del mismísimo teólogo antitrinitario Julio César Clavijo, esa unidad, ese término griego en para decir uno, implica unidad de naturaleza o esencia. Lo cual significa que es una verdad bíblica desde el mismo siglo I que el Padre y el Hijo son homoousios, de la misma esencia, de la misma naturaleza, de la misma sustancia. Pero el desarrollo terminológico es posterior. Del mismo modo, la utilización del término persona para hablar de la Trinidad, de Padre, Hijo y Espíritu Santo como personas divinas, es un desarrollo terminológico posterior. Sigue siendo bíblico. Ojo, así como la omnisciencia, el atributo de omnisciencia de Dios es un atributo bíblico, aun cuando en la Biblia jamás vas a encontrar exactamente la palabra omnisciencia, pero sí encuentras el contenido de lo que esa palabra significa. Entonces, los unicitarios quieren trasladar el uso posterior en las discusiones trinitarias del término persona al uso que se hace en griego en el Nuevo Testamento del término prosopon. Pero su argumento se les cae porque el término prosopon no es que uniformemente signifique ni siquiera persona. Como explica Matt Slick en su artículo Word Study on Prosopon, Presence Phase, la palabra griega prosopon aparece 76 veces en el Nuevo Testamento y es traducida al inglés New American Standard Bible utilizando 18 palabras diferentes. Rostro 30 veces, presencia 11 veces, persona 2 veces. Este término griego prosopon se traduce como persona solo 2 veces en todo el Nuevo Testamento. En consecuencia, que los unicitarios apelen a eso para construir su argumento es muy débil porque estarían apelando a la traducción menos frecuente. Es más, voy a mostrar ahorita mismo un pasaje del Nuevo Testamento en donde se utiliza ese término griego y no implica una sola persona,
sino una pluralidad de personas implicadas. En Hechos 5:41 leemos: y ellos salieron de la presencia, prosopon, del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. ¿Cuántas personas componían el concilio judío del que nos está hablando el libro de Hechos? Pues no lo sé, pero más de una, porque es un concilio, implica que se están juntando varias personas. En consecuencia, el uso del término griego prosopon es compatible con una pluralidad de personas y por lo tanto no han logrado refutar la postura trinitaria. Esta es una objeción interesante, ¿no? Alguno podría pensar: oye, pero cuando nosotros nos referimos a Dios, nos referimos por un pronombre personal singular, como si fuera una sola persona. Le hablamos como Él. Entonces, deberíamos de allí inferir que Dios es una sola persona. Allí lo que hay que decir es que no tan rápido. Hay que entender, en primera instancia, que Dios está en una categoría de ser distinta a la categoría de seres en que nos manejamos nosotros. Cuando hablamos de las personas divinas, esto es en un sentido análogo. No es que Dios sea persona exactamente en el mismo sentido en que somos personas las personas humanas, sino que Dios está en otro plano de ser. Entonces hay que entender desde ya que nuestro lenguaje tiene limitaciones para referirnos a Dios. Ahora bien, si nosotros nos referimos a Dios a partir de pronombres singulares, esto también es compatible con la doctrina de la Trinidad, en tanto Dios es un solo ser. Y como es un solo ser, nos podemos referir a Él ciertamente en términos de uno, de un pronombre singular. Hay que entender que el caso de un Dios trino es un caso singularísimo, pues que nuestro lenguaje ordinario no maneja. Está más allá de lo que normalmente tenemos. Pero si vamos a tomar como absolutamente vinculante los pronombres que utilizamos, pues vamos a tener que decir que Dios tiene género, porque nosotros nos referimos, o que tiene sexo, ¿no? Porque nosotros nos referimos a Dios en términos masculinos. Al menos en el idioma español, y esto sucede en varios idiomas, resulta que nos referimos a Dios como diciendo Él, y Él significa masculino. Pero Dios, que es espíritu puro, Dios es espíritu, Juan 4:24, no es que sea hombre o mujer, Él está por encima de tales categorizaciones porque Él no tiene cuerpo. Entonces, del hecho de que utilicemos pronombres masculinos, no inferimos automáticamente que Dios es masculino. De forma análoga, del hecho de que utilicemos pronombres personales singulares, no se infiere automáticamente que no puede haber una pluralidad de personas en el único ser de Dios. Adicionalmente, nos encontramos con que la Biblia también nos habla de Dios en términos de pronombres que implican pluralidad de personas. Por ejemplo, en Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí se está hablando de la creación. ¿Quién es el único ser capaz de crear? Dios. Los ángeles no son capaces de crear. Los ángeles no crean al hombre. Entonces, este es un diálogo interno en el ser de Dios al momento de crear, y hay una pluralidad de personas implicadas porque dice hagamos. Asimismo, Jesús, hablando con el Padre, dice, Juan 17 del 21 al 22, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Nótese cómo Jesús, que es Dios, se refiere al Padre, que es Dios, en términos de somos. Hay una pluralidad de personas implicadas. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.